Un lindo y hermoso jueves, ya 3 de abril. El tiempo corre y vamos a ver que en realidad todo esto tiene un propósito. Sí, el tiempo está avanzando demasiado. Hoy, 3 de abril ya, hoy jueves, y vamos a ver en este día si el simbolismo es una figuración o solamente es algo literal. ¿Cómo podremos entender esto? Hemos estado viendo realmente cómo podríamos llevar el estudio de la palabra de Dios para entender aquella figura o aquella imagen, si realmente la debemos de ver, como hoy dice el título, figurado o literal. Y hoy, para esto, una vez más, mi amigo y compañero de estudio, Pastor Raúl, bienvenido. Pastor, muchas gracias. Gracias por la bienvenida. Y interesante, ¿verdad? Lo que hemos estado estudiando hoy. Por ejemplo, el lunes, figurado o literal. Y vamos a dejar que la palabra sea su propio intérprete. Amén. Vamos a orar, Pastor. Claro. Vayamos a la oración. Amante y amoroso Señor, agradecemos infinitamente tus misericordias. Y pues, ¿qué más podemos decir? Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún las profecías que nos has dejado, estamos viendo, Señor, su cumplimiento. Algunas no muy comprendidas y otras, Padre, que vemos que literalmente se manifiestan. Sí, Señor. Pero eres tú, Padre, el que has de dar entendimiento a aquel que te busca, Sí, aquel que Padre, quiere conocer la verdad, aquel, Padre, que desea un día estar contigo. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, realmente a buscar un aprendizaje de ti y no del hombre. Ayúdanos, Padre, a poder darle a conocer a aquellos también que te anhelan encontrarse contigo, Padre. Danos tu bendición y bendice a aquellos que también a través de la televisión, Señor, o de los programas de Facebook y de tantos otros medios, Padre, que salimos, ellos también puedan escuchar de ti, Señor. Te pedimos, Padre, este favor y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, interesante, ¿no, Pastor? Figurado o literal. Miren cómo empieza la lección de hoy, hermanos, con esta introducción así. Una de las cuestiones claves que deben abordar los estudiosos de la profecía es cómo determinar si el lenguaje de la Biblia se debe interpretar de manera literal o figurado. Cómo decidir si el autor utilizó un lenguaje simbólico y que presenta el símbolo en cuestión. La mejor manera de hacerlo es ver cómo se ha utilizado esa figura o símbolo en toda la Biblia, no cómo se utiliza actualmente. Por ejemplo, algunos consideran que el oso de Daniel 7 simboliza a Rusia, pues ese animal es utilizado hoy a menudo como representación de esa nación. Esa no es una manera sólida ni ninguna de interpretación simbólica, simbolismo profético. Pero hoy vamos a ver, hermano, lo que dice la Biblia. Acompáñenme rapidito a Daniel capítulo 7:7. En el libro de Daniel capítulo 7:7, vamos a dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Daniel capítulo 7:7 dice: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos.
El otro texto está ahí mismo en el versículo 24. Daniel 7:24 dice, y los 10 cuernos, miren aquí nos está dando la interpretación, los 10 cuernos significaban que de aquel reino se levantarían 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a estos 3 reyes subyugará. Interesante, ¿verdad? Que en el libro de Daniel capítulo 7:7 dice que después miraba yo en las visiones, pero ya en el versículo 24 dice que los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Pastor, ¿lo podemos tomar como simbólico, como literal o simbólico? Bueno, estamos viendo el simbolismo y vemos aquí que está usando algunos dientes para simbolizar los poderes que iban a venir, Sí. que a hoy en día ya tenemos. Entonces podríamos decir que Mateo 24 ya es literal, porque mire, dice, si los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantarán otro, el cual será mayor que los primeros y a través de, dice, y a 3 reyes subyugará. La Biblia en Apocalipsis y Daniel nos muestra símbolos. ¿Sí? Pero miren lo que dice en Daniel capítulo 8, versículo 3. Daniel 8:3. Dice, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos y uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Apocalipsis 1:16, son tantos versículos, pero quiero que los veamos, hermanos. Apocalipsis 1:16. Miren lo que dice, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Efesios 2:17 son tantos versículos, pero vamos a parar ahí. Otro tenemos 12 minutos. Efesios capítulo 6:17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Interesante porque hay tantos versículos de cuales nos habla la Biblia. En Hebreos capítulo 4:12, déjeme buscarlo rapidito. Hebreos 4:12. Gracias, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para los hermanos que nos están viendo allá en casita, queridos hermanos, también busquen Apocalipsis 12, versículo 1. Apocalipsis 21, versículo 2, y Efesios 5, 31 y 32, y Jeremías 6:2. Vamos a pedirle a los hermanos que nos pongan por el último versículo, Apocalipsis 12:1. Gracias, hermanos. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. ¿Qué significa el sol, hermanos? Cristo Jesús, con la luna debajo de sus pies. ¿Qué significa la luna? La palabra de Dios. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Hablamos de simbolismo. Pues, Bien, hermanos. Sí, pastor. Todos esos textos que ha dado, pues son puros símbolos. Sí, puros símbolos. Símbolos que en realidad, conforme al estudio, pues se pueden ir entendiendo lo que simboliza. Por decir, aquí hablaba de una mujer
¿Qué dice la palabra de Dios sobre un símbolo de una mujer? La ¿Qué iglesia, significa? la Sí, iglesia. pero claro, la iglesia. Y eso precisamente es lo que vamos a entrar. Esta es la introducción para lo Exactamente. que vamos a ver en estos 3 meses. Así de que todos estos textos en su momento van a ir siendo despejados para poder ir entendiendo todos estos simbolismos que estamos viendo dentro de la palabra de Dios, para que el estudiante pueda entender los símbolos o el significado de cada imagen o figura que presenta la palabra de Dios. Pastor, por eso es tan importante que como pastores exhortemos a los hermanos a que estudien la palabra de Dios, que se empapen de la palabra de Dios, que dediquen tiempo a estudiar la palabra de Dios, que nunca se conformen con lo que el pastor da. Es muy poquito tiempo, queridos hermanos. Ustedes dediquen tiempo por su propia cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque la salvación es individual, hermano, no es grupal. Dedique usted tiempo para estudiar la palabra de Dios. Esta es de suma importancia para los cristianos porque estamos viendo los últimos tiempos, queridos hermanos. Y es importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, que investiguemos, que escarbemos en la palabra de Dios. Y créame, hermano, que la duda que usted tiene, la palabra de Dios le va a dar la respuesta, o Dios le va a dar la respuesta a través de la palabra de Dios. Pastor. Bueno, vamos a ver cómo lo dice el espíritu de profecía en el libro El deseado de todas las gentes. Hablando un poquito de Cristo, dice, en los comienzos de su ministerio, Cristo había dicho, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Vean. ¿Y dónde estaba Jesús? Pues en el templo de Jerusalén. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? En el lenguaje figurado de la profecía, había predicho así su propia muerte y resurrección. O sea, allí les había hablado de eso, de que él iba a morir y que iba a resucitar. Más, según Juan nos describe en capítulo 2, versículos 19 y 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Porque Pablo lo dice, que nuestro cuerpo es templo de Dios. Entonces, estos judíos como que más bien, en vez de entenderlo, se burlaron. Los judíos habían comprendido estas palabras en un sentido literal, como si se refiriesen al templo de Jerusalén. Y yo creo que quizás solamente usando su poder Jesús hubiera podido restaurar, no quizás, sino lo hubiera restaurado en 3 días y menos. Pero él les hablaba de algo que estaba ahí ante su presencia, de su cuerpo. Pero ellos lo que querían era acabar con él. Y tanto los romanos como los judíos, pues ya se habían enamorado de ese templo. Y ahora, para ellos, era buscar acusadores de que condenaran esas falsas acusaciones a nuestro Señor y Maestro Cristo Jesús. Entonces vemos aquí realmente un símbolo en el cual Jesús les habla, pero más adelante la misma palabra de Dios nos explica qué quiso decirles Jesús en ese momento cuando habló del templo. ¿Qué era lo que iban a destruir los judíos? Que lógico, no era su propio templo, sino el cuerpo de Cristo. Y que Cristo iba a poder restaurar su cuerpo en 3 días. Bueno, así también nos sigue diciendo, la Biblia es su propio intérprete. ¿De qué? De esos símbolos o figuras. Con hermosa sencillez, una parte se relaciona con la verdad de otra parte.
hasta que toda la Biblia constituye un todo armonioso. Vean, ya, no, la Biblia nunca nos va a dejar en pausas, sino siempre nos va a dar el significado de aquella investigación que estemos haciendo. La luz procede de un texto para iluminar alguna porción de la palabra que parecía más oscura. Algo que uno a veces dice, no, esto ya no lo entendí, esto ya no. No, es que nos falta oración, nos falta entrega, disposición, tiempo para entender lo que para nosotros no tiene alguna solución o algún significado. La palabra de Dios nos va a llevar a entender lo que para nosotros en ese momento está oscuro. Aún dice ella en este otro libro, cuando escudriñas las Escrituras con el deseo ferviente de conocer la verdad, recuerda, eso debe estar en ti, con un deseo no nomás de que a ver para qué le voy a contestar a aquel, qué le voy a decir a aquel, no, o sea, es algo personal que tú tienes que buscarlo y entenderlo. Dios te infundirá su espíritu en el corazón e imprimirá en tu mente la luz de su palabra. La Biblia es su propio intérprete. Un pasaje explica a otro, comparando los textos que se refieren al mismo tema. Verás una armonía y una belleza con las que nunca había soñado. No hay otro libro cuya lectura fortalecerá y amplíe, eleve y ennoblezca la mente como lo hace la lectura de este libro de libros. Y es verdad, hermanos, ¿cuántos todavía creen, vamos a decir así, acerca de los muertos? Que un muerto se va. Mira, cómprate una concordancia bíblica y cómprate un diccionario bíblico. Y si tú en realidad quieres saber qué pasa con los muertos, con la concordancia y el diccionario para algunas palabras que no entiendas, entonces Dios te va a llevar a la verdad del estado de los muertos. ¿Qué pasa? En realidad, el malo está quemándose en el infierno. Aquel que nunca quiso nada con Dios y siempre hizo lo malo, Dios lo tiene atormentándose ahí. Esto es lo que el diablo ha puesto en las mentes de muchos y sigue divulgando para que no entiendan o para que crean que Dios es injusto y es cruel, cuando no. Estas verdades doctrinales, por eso esta iglesia adventista, su base de sus doctrinas es la Biblia. Y si tú no eres adventista, investiga cada doctrina de la iglesia adventista y te vas a dar cuenta con la Biblia que cada doctrina de la iglesia adventista está basada en la Biblia, no en creencias y pensamientos de hombres, no, todo tiene su regla y su base. Por eso hoy quiero decirte, hermano, hay tanto que tú puedes investigar y ver con la palabra de Dios sin necesidad de que alguien te lo explique. Porque si tú en realidad de corazón estás yendo a buscar la verdad, la encontrarás. El que busca, encuentra, amén, dijo Jesús. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Amén.